Voy a recibir al constitucionalista Alberto Borea, quien ha escrito un artículo interesante en el semanario de Hildebrand en torno a este tema. Señor Alberto Borea, un gusto tenerlo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Encantado. Un placer de estar en contacto con ustedes y desde Trujillo con todo el Perú. Es oportuno escucharlo en torno a esta propuesta que insiste el presidente Castillo de llevar adelante, o su gobierno, de una reforma de la Constitución. En este instante, ¿qué opinión tiene al respecto, pese a las insistencias que se tiene de que no lo haga, pero él persiste? Bueno, desde el punto de vista de la teoría constitucional y además de la lógica y además de lo que viene a ser las intereses de un país, resulta absolutamente absurdo que en un momento en que hay tanta agitación y además agitación generada del propio gobierno y en donde más de la mitad de la población no aprueba la performance o el despliegue del presidente y menos aún de sus ministros, pretende hacer un cambio total cuando ni siquiera puede arreglar bien las cosas que están al interior del país. En realidad él está generando todo este desorden a través no solamente de su falta de capacidad personal, sino su falta de criterio para designar a personas que tengan alguna capacidad para hacerse cargo de la administración del Estado en los ramos que él señala. Por lo mismo, si no puede lo menos, menos va a poder lo más, que es planificar el destino de toda una nación. Pero adicionalmente, que falta el momento constituyente, es decir, el instante de tranquilidad, el instante de reflexión que una nación piensa para poder adelantar hacia el futuro, que es lo mínimo que se le puede pedir a alguien cuando va a tomar una decisión importante, cuando un joven, un hijo nuestro, un hermano nuestro, un pariente nuestro ha terminado el colegio, está terminando el colegio y quiere presentarse a una universidad para ver cuál va a ser su futuro. Naturalmente que no solamente se toma días ni minutos, sino se toma meses, consulta con los mejores, trata de ver qué posibilidades hay en la carrera de más adelante, etcétera, etcétera. Es decir, no se trata de exabruptos. Este es un tema muy serio y verdaderamente no hace otra cosa que demostrar la gran carencia, digamos, personal del ciudadano Castillo y adicionalmente de todas estas personas que agravantemente juraron por lo que ellos entendieron su Constitución de 1993 y que hoy día su Constitución del 93 que dice que no se puede hacer cambios totales sino reformas, ellos pretenden perforarlas. Si juraron por eso y eventualmente no cumplen con su propio juramento, son unos perjuros, ¿no? Y eso es una falta muy grave, es una falta contra la ética. Sí, sin embargo, yo justamente decía que ayer la presidenta de la PCM, Mirta Vázquez, en el mismo hemiciclo, ante los congresistas asistentes a este voto de confianza, prácticamente en su cara les dijo, no depende de ustedes, depende del pueblo, revisar la Constitución, cambiar la Constitución. Y ningún congresista, como bien dice usted, ningún congresista dijo nada. Y le dieron el voto de confianza, bueno, con el número legal, pero le dieron el voto de confianza. ¿Qué papel está cumpliendo el Congreso para evitar y frenar esta situación? Bueno, lamentablemente ninguno importante hasta este momento, y yo creo que tiene ya la posibilidad de actuar. Por lo pronto, mira tú con lo que ha sucedido hoy con este sujeto, Ayala, a quien lo han puesto como ministro de Defensa sin tener ninguna calidad para eso. En primer lugar, él no puede decirle al Congreso, yo no voy porque tengo un compromiso ante el lado, como si cualquier compromiso que él tuviera fuese más importante que dirigirse a la representación nacional. Es decir, quienes están en el Congreso, nos guste o no nos guste, fueron elegidos por, digamos, los ciudadanos del Perú. Es decir, por lo que ellos se llenan la boca hablando del pueblo del Perú. El pueblo del Perú está representado en el Congreso, no está representado en el Ejecutivo. ¿Cuántos partidos conforman el Poder Ejecutivo? ¿Quién es el que encargado de formar el Poder Ejecutivo? Un solo partido, el que ganó las elecciones. Y en este caso el que la ganó en primera vuelta con 10.3%. En consecuencia, que cuando se trató de que el país decidiera sobre cómo quería ser conducido en estos 5 años, hubo 89.7% de peruanos, casi 9 contra 1, que no votaron por esa opción de Castillo, ni de Cerrones, ni de Bermejo, ni de Pucas, ni de nada por el estilo. Es decir, votaron por una cuestión distinta.
y por lo mismo no se pueden llenar la boca hablando de pueblo, como ya lo hemos conversado anteriores veces contigo aquí en Sol TV, pero en segundo lugar, quienes representan al pueblo en todo caso, en su conjunto, son quienes están en el Congreso. Y un ministro que ha sido puesto a dedo, porque además así señala el texto de 1993 y normalmente las constituciones del Perú, son puestos a dedo, no tienen un soporte popular, es decir, nadie votó por ellos, en consecuencia no pueden hacer este desaire. Si hacen este desaire deberían de ser censurados. Yo creo que Ayala, no solamente por el desaire, sino porque no puede haber tomado la determinación que ha tomado una persona que nunca en su vida estudió nada de lo que es defensa nacional, que nunca en su vida escribió una sola línea sobre lo que son los problemas de la defensa nacional, ni de la organización del ejército, de la marina, de la aviación, es decir, de la manera como el Perú tiene que prepararse la defensa. No puede esta persona pretender que él va a decidir quién es el nuevo comandante general del ejército, de la marina, de la aviación. Ahí lo que está tratando de hacer es nombrar lo que los romanos llamaban una guardia pretoriana, que era un conjunto de gentes escogida por el pretor para que lo defiendan a él, no para que defiendan a Roma, no para que defiendan eventualmente las discrepancias que él podía tener en ese importante imperio, sino eventualmente a él como persona. Y eso es lo que está haciendo Castillo, lamentablemente, en el Perú. Y digo lamentablemente porque el Perú hubiera querido tener, a pesar de toda esta discrepancia reciente, que hubo un periodo de paz, pero en vez de que estas personas agarren un extinguidor o una manguera y convoquen a quienes pueden apagar un incendio, lo que están haciendo es echarle más gasolina al fuego, y eso verdaderamente es criminal para con el país. Es decir, por ejemplo, cuando ellos hablan de pueblo, dicen, no, los que están en Puno, los que están en Apurímac, los que están en Huancavelica. Perdón un momentito, tan pueblo como ellos son las personas que trabajan en las agroindustrias o en los campos liberteños, o en los campos lambayecanos, o en las ciudades limeñas, o en las ciudades costeras, o en Huancayo, o en cualquier lugar de esos. Es decir, no se puede pretender excluir del pueblo a aquellos que discrepan con las personas que están en ese momento en el mando de una manera transitoria y además precaria por el porcentaje de votos que obtuvieron en la primera vuelta. Es verdad. El socialismo extremista tiene premisas muy claras y lo data la historia. Primero, dividir, como esto, del pueblo, ¿no? Hacer que las brechas y los odios se acrecienten. Después, el hecho de, por ejemplo, cortar la libertad de expresión y de prensa. Después, una reforma de las leyes a través de una reforma constitucional. Después, el entregar y regalar el dinero a través de bonos, ¿no? El Perú es lo que está haciendo. O sea que continúa siendo ese el camino. Pero si retornamos al tema de la Constitución, doctor Alberto Borea, ¿cuál es el camino correcto? El camino correcto, de acuerdo a las normas, es que esto nazca desde el Congreso, que el debate se dé en el Congreso y no desde las calles, como se pretende hacer, con cerrón a la cabeza, recolectando firmas. ¿Cuál es el camino? Mira, hoy día he escrito un artículo, como lo reseñaste al comienzo de esta conversación, que fue publicado en Hildebrand en sus 13, los invito a que lo compren, los invito a que hagan la lectura del mismo, en donde señalo a mi criterio que antes incluso de la discusión del Congreso se tiene que abrir un espacio en donde haya una posibilidad de debate en todo el país, donde el Perú pueda participar, estableciendo lo que son a su criterio los peruanos, podamos decir qué cosa es lo que aspiramos para el futuro. Aspiramos, por ejemplo, ser como Venezuela, aspiramos ser como Bolivia, aspiramos ser como Yemen, aspiramos ser como Corea del Norte, o aspiramos ser un país desarrollado donde haya efectivamente un estado de bienestar, pero con posibilidad de desarrollo, como sucede con los países europeos, como sucede con Canadá, como sucede con Australia, como sucede con Japón, como sucede con los Estados Unidos. Es decir, ¿qué futuro queremos? Y nosotros le hacemos una pregunta a los televidentes, Carlos, y le decimos ahorita, escoja usted a qué país quiere irse a vivir o que le gustaría que sus hijos estudiaran o se desarrollaran. Te aseguro que ni el 1%, que ni el 1, ni el medio por ciento diría Venezuela, Bolivia, ninguno de esos diría ninguno, Corea del Norte, no, ninguno, ni Nicaragua. Al contrario,
dirían los otros países, Italia, España, Francia, Australia, Canadá, etc. Entonces nosotros vamos a escoger como futuro para nuestro país aquellos modelos que han fracasado en toda la línea y a los cuales ni siquiera los peruanos se nos pueden mencionar, váyanse para allá, porque eso sería como un castigo. Entonces, ¿cómo van a hacer una constitución bajo esa premisa? En consecuencia, lo que nosotros planteamos y hemos señalado esta mañana en dicho artículo es que primero se abre un debate que dure 6 meses, dure 8 meses, posiblemente hasta un año, se recojan ideas, se debatan ideas, la gente en programas como el tuyo, como el de otros periodistas, en canales, en medios, en la calle, en mítines, puedan ir diciendo yo quiero un país así, yo quiero un país así, proyectando lo que son las realidades en otros lugares. Luego de eso se nombra una comisión al interior del Congreso, una comisión especial de reforma del sistema constitucional, se discute a lo largo de un tiempo con tranquilidad cuando haya bajado toda esta marea y luego eventualmente se aprueba las reformas a un sistema constitucional que tiene que haber. Yo no soy de los que cree que no tiene que haber reformas al sistema constitucional, no de ninguna manera. Es decir, no hay ninguna ley que, digamos, más allá de las 10 de Moisés en las tablas, en donde nos dieron los mandamientos, sagrada, sí, que sean a nuestro criterio inmodificables. Todas son absolutamente producto de lo que se llama una ciencia de la cultura, que es el derecho, como lo señalaba Hermann Heller, un gran profesor alemán, y en consecuencia, como pasa con los temas culturales, están normalmente en evolución. Entonces eso tiene que revisarse, pero tiene que revisarse con tranquilidad y no puede, digamos tú, pretender hacer nada, es decir, cuando tú no puedes seguir estudiando cuando hay un incendio en tu casa. Tú no puedes pretender seguir tejiendo si estás tejiendo cuando hay un incendio en tu casa. Tú no Exacto. puedes pretender hacer nada, seguir cocinando cuando hay un incendio en tu casa. Y Exacto. lo que está habiendo en el Perú es un incendio. Es un incendio además asusado por el que supuestamente tiene que cuidar la casa, que es Castillo. Efectivamente. Entonces, esto verdaderamente es un desastre y el pueblo tiene que tomarle cuentas, porque fíjate tú, hay un autor bien interesante que se llama Jason Brennan, que es profesor de la Universidad de Georgetown, que dice, hay un derecho humano que no hemos considerado, así como hemos considerado el derecho al ambiente, los derechos políticos, los derechos sociales, hay un derecho fundamental que es el derecho a ser bien gobernado. Y nosotros en el Perú estamos siendo muy mal gobernados, es decir, no se está cumpliendo con los peruanos con el derecho a darles un buen gobierno, además porque se nombra a cualquiera. Eso los italianos le llamaban el cualunquismo. Es decir, se nombra a cualquiera, da lo mismo, no importa. Lo importante es que haga la voluntad de quien quiere mandar y quien quiere ordenar, cosa que hizo Mussolini, cosa que hizo Hitler, cosa que hizo Stalin, cosa que hizo todos los dictadores comunistas, ¿no? Efectivamente, cosa que hizo Hugo Chávez, cosa que hizo Maduro, cosa que... O sea, cosa en fin, que hace Maduro, ¿no? Hace todavía, lamentablemente para ese país que es Venezuela, ¿no? Efectivamente. Ahora, usted al inicio de la entrevista dice que como un gobierno puede abocarse a temas tan radicales, a cambios tan radicales como una reforma constitucional cuando no sabe gobernar un país. Pero yo diría más, ¿cómo un gobierno puede dedicarse a tomar su tiempo en buscar una reforma de la Constitución cuando ni siquiera puede poner orden en su casa, ni siquiera puede poner orden en su gobierno? En 100 días, 2 gabinetes, en 100 días, 3 ministros del Interior. O sea, ¿cómo va a abocarse a estos temas de país si ni siquiera sabe ordenar su casa? Reitero, en fin. Yo quiero terminar con lo siguiente. Hace algunos días se conoció que la Corte Superior de Justicia de la Libertad ha admitido un recurso de amparo constitucional contra los órganos electorales. ¿Por qué? Porque estos órganos electorales habían entregado kits para que firmen, ¿no? Para que la ciudadanía firme estos planillones pidiendo el cambio de la Constitución. Entonces, estos juristas quieren de alguna manera hacer que esto se paralice. Pero reitero, esto no pasa tanto tampoco por el pueblo en sí, como dice, sino también el Congreso tiene que cumplir su papel y es allí donde la Constitución se discute y se cambia. Mira, el Congreso es la representación temporal del pueblo, no es el señor Bellido, ni el ciudadano Cerrón, ni el ciudadano Castillo, ni la ciudadana Vázquez. Yo puedo estar en desacuerdo con quienes han concurrido al Congreso, o sea, quienes han sido elegidos. Sin embargo, hay algunos cuadros que hacen de este Congreso un Congreso bastante mejor que los anteriores, y que el anterior ni qué decir, ¿no es verdad?
Creo que incluso tienen ahí, he visto un muchacho de Meléndez, creo que se llama, que lo veo con condiciones, que es de la tierra de ustedes. Pero entre los juristas, y esto es interesante, La Libertad es una tierra donde hay juristas importantes, no solo la generación de Orbegoso y de Urtecho, pero también hay juristas interesantes como Enrique, juristas interesantes como Elder Domínguez, que creo que está candidateando al Tribunal Constitucional. Hay otras personas, no solamente de Trujillo, sino jóvenes de distintas partes del país como Paco Morales, o personas muy serias como Sergio Tapia, que podrían ser magníficos magistrados constitucionales. Pero te digo esto referido a los trujillanos, porque es una tierra interesante para debatir un tema de esta naturaleza. Si tú juraste por esa Constitución y en consecuencia tú mismo la validaste en el momento en que asumiste el poder, y en consecuencia el poder lo has asumido de acuerdo a lo que establece el texto constitucional, con las limitaciones que establece la propia Constitución por la cual él juró. Y en consecuencia, en esa Constitución, en el artículo 206, se establece un camino que no se ha seguido. En consecuencia, si tú juraste y condujiste el tema por ese lugar, entonces tú estás sujeto a esas normas a las cuales tú te sometiste. Pero por otro lado, tú no puedes pretender que porque ganas, entre comillas, la segunda vuelta, que no es igual que ganar la primera vuelta, porque en la segunda vuelta se vota en contra del otro candidato y no a favor de por cual uno sufraga. Eso está recontraestudiado en la ciencia política y en el derecho constitucional. No puedes entender que eso te da una gran representación para decir vamos a cambiar todas las cosas. Es decir, si tú tienes 80% del respaldo, puede ser que te atrevas a eso, pero si ganaste por 40.000 votos y además en las elecciones más discutidas de los últimos, digamos, 50 años, entonces naturalmente no tiene ninguna personería para eso. Lo que están haciendo es un atropello y los peruanos no podemos ni debemos dejarnos atropellar. Y el siguiente paso es sacar a ese ministro de Defensa y eventualmente acabar de una vez con todas estas pretensiones y con todas estas petulancias y declarar nulos todos estos actos que eventualmente han venido realizando en contra de cualquier lógica en el país, ¿no? ¿Cómo es eso de que el ministro de Minas vaya a azuzar a la gente, es decir, a que haya desorden en el país? No hay ningún país que progrese si no hay orden, ninguno. Mientras no hay orden, no puede haber progreso. Por eso fíjate tú cómo el gigante sudamericano que es Brasil, en su bandera, tú habrás visto, en el mundo que tienen en el centro como escudo de la bandera verde, ponen orden y progreso. O sea, orden y progreso. Eso es fundamental para que haya un desarrollo en el país. Si no hay orden y si encima el desorden lo azuzan, lo desatan, lo incitan las personas que están en el gobierno, lo que están haciendo es pretendiendo engrandecer su presencia en el Poder Ejecutivo y desde ahí destrozar el sistema constitucional. Mira tú, estaba leyendo ahorita un libro de David Runciman, acá te lo enseño, que se llama ¿Cómo terminan las democracias? Y señala, por ejemplo, aquí en la página 44, los sistemas, hay 6 variedades de golpe, y una de ellas dice, es cómo el Ejecutivo va pretendiendo tomar cada día más volumen, con lo cual ellos ya, con ese poder, no es verdad, una vez que consiguen ese exceso de poder, que como tú lo has señalado, no solamente está en las normas, sino cómo se apropian el dinero del país para ver cómo ellos los distribuyen como si fuera suyo y como si estuvieran haciendo dádivas, entonces ya fomentan el golpe de Estado. Ese es un fenómeno estudiado, es decir, que no se quiera ver es otra cosa, pero yo y la Unidad Democrática de Centro sí lo vemos y lo queremos ver, lo vamos a denunciar y vamos a luchar por las libertades en el Perú. Y lo importante es que lo están advirtiendo con tiempo. Doctor Alberto Borea, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber hecho este análisis completo, pues, de la situación complicada que vive nuestro país. Una semana más y una semana de incertidumbre se suma a este gobierno de Pedro Castillo. Muchísimas gracias, doctor Alberto Borea. Gracias a ti, Carlos, y saludos a todos los amigos.